Pues buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar, a la segunda entrega de la serie de webinars que nos ofrece nuestra experta Brenda Chiquito sobre Autodesk Forma. Bueno, como decíamos, es el segundo episodio de la serie de webinars y hoy vamos a tratar sobre métricas y análisis medioambientales. Os animo a que si tenéis cualquier duda, como hicimos la anterior vez, que salieron bastantes y estuvo muy bien, no tengáis vergüenza, las planteéis, podéis escribirlas por el chat, al final de la sesión o en medio, depende de lo que Brenda considere, podremos ir resolviendo algunas. Así que nada, nos explicáis, nos comentáis por el chat, incluso os podríamos dar paso con el micrófono y nos planteáis las dudas. Y a partir de mañana ya tendréis el webinar subido a la comunidad de Autodesk, como siempre. Así que nada, ya paso la palabra a Brenda. Gracias por la sesión de hoy, Brenda, y gracias a todos y a todas por sumaros. Hola a todos, bienvenidos, un gusto estar el día de hoy con ustedes. Pues vamos a continuar con las sesiones de forma el día de hoy y vamos a abordar métricas y análisis medioambientales. Como les comentaban, bueno, su micrófono está apagado. Si en algún momento quieren hacer una pregunta, nos pueden levantar la mano y pueden participar. Como saben, esta es una serie de 3 webinars. En la sesión anterior vimos diseño conceptual y automatización con forma. Ya lo pueden ver en la comunidad Autodesk o en el canal de YouTube. Y el día de hoy vamos a ver análisis y las comparativas dentro de Autodesk Forma. La próxima sesión se la dedicamos a la interoperabilidad con Revit y con otras herramientas o extensiones que tenemos disponibles. Si se perdieron la primera sesión, en esta justamente fue donde vimos las herramientas de modelado, cómo generar los diseños conceptuales que ya vamos a tener hechos en esta sesión y herramientas de automatización. Hoy nos dedicamos a análisis de impacto medioambiental y después a interoperabilidad. Entonces, la agenda de la sesión es, vamos a mostrar cómo visualizar las métricas de área sobre cualquier propuesta de diseño y cómo configurarlas, qué opciones tenemos. Vamos a hacer una demostración de cada análisis medioambiental y las comparativas que podemos sacar. Y al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Lo primero que vamos a ver son las métricas, las áreas, como vemos en esta imagen. ¿Qué análisis medioambientales tenemos disponibles? Incidencia de luz diurna. Tenemos el potencial de luz diurna. Ahorita vamos a ir explicando cada uno de ellos. Para el viento podemos obtener la dirección y el confort. Tenemos análisis microclimático, análisis de ruido, energía solar para ver el potencial de colocar paneles solares y un análisis de carbón incorporado, que al ratito les explicamos de qué va. Vamos pues a comenzar en Autodesk Form. Una vez que hayan generado sus propuestas de diseño, como hicimos en la sesión anterior, pues podemos comenzar a realizar una serie de análisis sobre cada una de estas propuestas o incluso sobre la misma propuesta con diferentes bases o diferentes elementos que vayamos modificando. En el panel de la derecha van a tener acceso a todas estas herramientas que son las que corresponden a los análisis. En la primera ficha tenemos las métricas de área. Es importante que sepamos que estas herramientas de análisis de forma nos van a permitir probar y entender la propuesta del diseño, en este caso referente a las áreas que ocupan. En métricas de área tenemos 4 opciones: edificios, unidades, estacionamientos y superficies. En cuanto a al desglose que vemos aquí abajo, van a ver que ya se encuentran métricas predeterminadas. Estas siglas corresponden a lo mejor a métricas que se utilizan mucho en Estados Unidos o en algunos otros países, tal vez en su país también se utilicen o tengan otro nombre. En todo caso, se pueden configurar nuevas métricas.
Vamos a los 3 puntos, entramos a configuración y en métricas vamos a encontrar las que se encuentran actualmente disponibles. Site area o el área de sitio corresponde al área total de los límites de la propuesta que marcamos originalmente en un polígono como nuestro terreno o el área en la que estaríamos construyendo. GFA se refiere a Gross Floor Area o el área total de los edificios incluyendo los muros. BC significa Building Floor Print Area o el área que ocupa en planta el edificio. GIA es Gross Internal Area o área interna bruta y NIA es Net Internal Area o área interna neta, es decir, el área que consideraríamos rentable. Entonces creo que en la mayoría de los países se utilizan más o menos este tipo de conceptos, pueden tener diferentes nombres o incluso pueden requerir generar nuevas métricas a partir de un factor o a partir de un ratio. Por ejemplo, algo que encuentren en un reglamento de construcción y que requieren una métrica a partir de un factor, pues aquí la podemos crear, indicar el factor por función o un factor genérico, por ejemplo, y generamos este factor. Aquí tenemos las opciones o los factores disponibles, por ejemplo, y podríamos crear uno a partir de un radio. ¿De qué pueden depender estas nuevas métricas que generemos? Pues de los reglamentos, de las normativas que tengamos en cada país y que puedan ser requeridas aparte de las que Forma ya nos proporciona. Como pueden ver, si colocamos el cursor en cualquiera de estas métricas, pues dependiendo del área que tengamos definida, por color podemos ver que esta área es residencial, esta área es corporativa, el área morada corresponde a lo que sería una zona comercial dentro del edificio. Y aquí en cada uno podemos ver y comparar las opciones que tenemos disponibles. Si yo tengo dos opciones de diseño, podemos ir al panel de la izquierda, seleccionar las propuestas que deseamos comparar. Vamos a seleccionar dos propuestas. Damos clic en comparar y dentro del panel que se nos va a abrir tenemos la posibilidad de visualizar al mismo tiempo ambas propuestas con sus respectivas tablas y, por ejemplo, podemos ver que el espacio bruto rentable interior es mayor en esta propuesta que en esta propuesta. Esa ya es una información que nos podría, por ejemplo, ayudar a definir, aparte de los aspectos microclimáticos y demás, cuál opción nos interesaría más, ¿no? Es uno de los factores que podemos evaluar con las métricas. Vamos a regresar al diseño, dando clic aquí. Y nos regresa a la misma propuesta en la que estábamos trabajando. Ahora en esta tenemos lo referente a los edificios, que es la que tenemos seleccionada por defecto. También vamos a tener unidades. Si seleccionamos alguno de los edificios, en este caso este que ya tiene un floor plan, vamos a acceder a él. Y aquí, por ejemplo, podemos seleccionar las áreas, asignar un tipo de unidad. Esta la podríamos definir como corredor y esta como core. Y con base en esas estadísticas de lo que tengamos filtrado o seleccionado,
pues ya nos va a decir, el 70% de tus unidades se encuentran entre 0 y 40 metros cuadrados, el 29% corresponde a 40 o 60 metros cuadrados. Y para esto nos serviría este tipo de métrica. Luego tenemos parking y para esto voy a cambiar brevemente de propuesta. Obviamente, un edificio de este tipo necesitaría un estacionamiento mucho mayor y si se encuentran en una ciudad como la Ciudad de México, que es la ubicación en la que yo estoy, pues seguramente sería un estacionamiento subterráneo y de varios pisos. Sin embargo, ahorita para el ejemplo estamos utilizando esta herramienta, colocamos este estacionamiento con Test Fit Parking, que es una extensión. El uso de esta extensión la vamos a ver en la siguiente sesión, pero en este caso la estamos utilizando para mostrar las métricas. Y aquí dentro del análisis de estacionamiento, pues nos muestra el área, el número de spots o estacionamientos y el área por spot que está considerando el área total que está ocupando con todo y circulaciones. Luego tenemos por acá Parking Demand Calculator. En caso de que tengamos que cumplir Brenda, perdona con que te corte un norma... momento. Es que nos Sí, preguntan que claro. no se ven las ventanas auxiliares. Caray. Mm, A ver, A ver, déjame checo un segundo. no, Las no te ventanas preocupes. auxiliares, por ejemplo, donde estaba mostrando las métricas. Sí, creo que se refieren, Mira. sí. A ver, gracias por avisarme. Déjame cambio aquí. A ver si ahí se ve. Ahora sí se ve. Caray. Settings, metrics y ahora sí, sí. Disculpa que no te quería cortar, pero pensaba que sí se No, no, refieren. sí, porque entonces no. A ver, Claro, no se ve nada. no, disculpen. A ver, bueno, va Ahora de sí lo vemos. nuevo. Lo explico muy rápido porque creo que no habían visto nada de esto. Estaba yo hablando como merólico. Y ok, este es el panel en el que tenemos todas las propuestas de diseño, perdón, en el que tenemos todos los análisis disponibles. En este caso estamos viendo las métricas. Dentro de las métricas tenemos lo que les comentaba, que tenemos Building, Units, Parking y Surface. Dentro de Building, aquí están todas las opciones que podemos seleccionar y que les expliqué brevemente el significado de cada una de ellas. No sé por qué se selecciona todo el texto cuando paso el cursor. Aquí está la tabla que no estaban viendo, donde explica cada una de estas métricas, el significado que tienen que les comenté anteriormente y desde aquí es que podemos crear nuevas métricas con un factor predefinido que a lo mejor lo estamos obteniendo de algún elemento que tengamos definido en una normativa, en un reglamento de construcción, etcétera. Entonces, cuando pasamos el cursor sobre cualquiera de estos, pues nos resalta las áreas que tenemos disponibles y la otra parte que creo que no se vio, que fue la de comparar. Damos clic en comparar, seleccionando dos propuestas, en este caso pueden ser más propuestas. Y aquí tenemos métricas de área y lo que vemos es las mismas tablas, por ejemplo, con el área rentable vamos a compararla entre una y otra y vemos que en una propuesta es del 315% y del otra es del 405% y nos da las unidades en metros cuadrados. Entonces, de esta manera, pues ya podemos tomar decisiones respecto a las áreas con las que estamos trabajando. Si se fijan, cada área está definida por un color. En este caso, el amarillo es residencial, lo morado es comercial, el verde es corporativo. Estas funciones que le estamos dando a los edificios también son editables. Vamos a regresar rápido al diseño. Si por ahí algo de lo que expliqué antes no lo vieron y se me pasa a decirlo, me lo ponen por ahí en el chat. Si yo no lo veo, Joaquín Sí, me recuerda yo estoy y pendiente. ya y ya lo explicamos rápido, ¿vale? Aquí en las funciones, pues tenemos residencial, comercial, una que no esté especificada, la corporativa que yo la agregué y podemos agregar cualquier otra función que se les ocurra, por ejemplo, hospitalaria.
considerando que ahí hubiese un hotel, por ejemplo. Y de esta manera podemos integrar nuevas áreas. Entonces, ahora sí voy a regresar a donde me había quedado y vamos a ir a la propuesta con el estacionamiento. Les comentaba que para generar estos estacionamientos, yo los puse en esta propuesta para que podamos ver las métricas, pues necesitamos una extensión que se llama Test Fit Parking y en la próxima sesión vamos a ver un poquito más a detalle cómo funcionan estas extensiones. El día de hoy únicamente para que sepan que existe y que nos puede entregar métricas. Entre esas métricas, pues tenemos las de parking que nos está indicando el área total, el número de spots y el área por spot. Luego, dentro de las propias extensiones, tenemos la demanda o el cálculo de demanda de estacionamiento. En un edificio de este tipo y por reglamento, normalmente nos va a indicar por cada n número de metros construidos necesitas un estacionamiento. Y dependiendo de la función, esa cantidad de metros cuadrados pueden cambiar. Entonces nosotros podemos introducir aquí esos factores que nos indique el reglamento, la normativa en cada país y decir, nos faltan tantos spots o nos sobran tantos spots y hacer el cálculo de estacionamiento. Les comentaba que en ciudades grandes como Ciudad de México normalmente no se hace esto. Normalmente tenemos estacionamientos subterráneos de varios niveles. Pero bueno, este es un ejemplo para que puedan ver cómo funcionaría la herramienta con el cálculo de métricas. Vamos a continuar, regresamos rapidito a la propuesta 4. Y luego tenemos superficies. Las superficies las vamos a encontrar por aquí, dentro de genérico, donde podemos crear volúmenes genéricos, superficies genéricas y líneas genéricas. ¿Para qué nos puede servir generar superficies? Estas son áreas planas en el sitio con un uso específico que hayamos previsto y podemos indicar una función para cada superficie, de modo que podemos obtener métricas de esas superficies dependiendo de la función que vayan a tener. Podemos indicar esto es un parque, es una explanada, se trata de una fase de construcción, lo que necesitemos. Voy a ir aquí a la base rapidito y voy a apagar tantito los edificios para que tengamos mayor visibilidad. Y esto que tenemos aquí, que yo estoy marcando como unos corredores y una explanada, está generado con superficies. Entonces, para generar estas superficies, pues podemos seleccionar la herramienta, crear la superficie. Vamos a cambiarle el color para que haga match con las otras. Y dentro de la función vamos a seleccionar corredor o podemos crear una nueva función. En este caso va a ser corredor y de manera que estas superficies me van a permitir generar el cálculo de estas áreas. Si yo puedo observar, todo esto se encuentra sin asignar. Todo esto es la planta del edificio. Todo esto está considerado área verde. Vamos a crear una nueva superficie para esta zona. Vamos a configuración y desde aquí vamos a crear una nueva que vamos a llamar jardinera. Cambiamos el color. Y lo que vamos es a asignar a esta superficie jardinera. En caso de que no se actualice, pues nada más cambiamos rápido de propuesta y ya debería actualizarse. Vamos a cambiarle el color. Y así ya podemos saber. Y lo que haremos es configurar estas áreas. Y dentro del área verde, pues vamos a agregar esta jardinera. Pero además vamos a crear un nuevo grupo que se podría llamar circulación. Y aquí vamos a agregar los corredores, de manera que con estas superficies, como pueden ver, podemos generar nuevos cálculos de área
y definir qué áreas son verdes, qué áreas son vegetación, qué áreas son de construcción. Para esto nos sirven las superficies y nos permiten generar este tipo de cálculos. Muy bien, pues ya vista la parte de las áreas, vamos a continuar con los análisis. Permítame un momentito. Ahí está. Ok, el primer análisis que vamos a ver es el de la exposición solar o la incidencia solar diurna sobre una propuesta. Nosotros podemos modificar la propuesta tantas veces como sea necesaria o crear tantas propuestas como lo deseemos y generar análisis sobre cada nueva propuesta. Por aquí vamos a, primero que nada, en análisis área, tenemos diferentes opciones, dependiendo de cada análisis, estas opciones pueden variar. Vamos a encender los edificios, aunque de cualquier manera los va a tomar en cuenta, pero para que visualmente veamos qué se está seleccionando. El modelo completo o simplemente lo que corresponde a los límites de mi propuesta, que sería lo que vamos a seleccionar en este caso. Y luego tenemos las fechas. En este caso tengo junio 21 y diciembre 21. Me gustaría ver cómo se comporta en verano, cómo se comporta en invierno. Y desde aquí podríamos agregar una nueva fecha que les gusta, mayo. Y vamos a correr el análisis. Normalmente este análisis toma de 30 segundos a 3 minutos. Es bastante rápido, va a tomar en cuenta el entorno inmediato del edificio, la vegetación y la relación del edificio con el sol es un factor muy importante que va a influir en el diseño, de manera que cuando estamos diseñando, aquí nos avisa que ya está listo el análisis, pues, tendemos a necesitar saber esta información para generar espacios, con mayor confort, que aprovechen la luz del sol o que nos protejan de ella. Y esto depende generalmente mucho de las condiciones climáticas en las que estemos construyendo. No es lo mismo construir en un lugar cálido y seco que en un lugar cálido y húmedo o en un lugar donde todo el año hace mucho frío o nieva, ¿no? En un lugar muy cálido es probable que necesitemos proteger la parte de la fachada de la incidencia solar para que el interior no esté muy caliente, para que no sea muy incómodo estar ahí y en zonas muy frías, pues es probable que querramos aprovecharla a lo inverso para que tengamos mayor calor durante las horas del día y que el espacio habitable sea más confortable. Entonces es muy importante la orientación respecto a la ubicación geográfica. No hay una regla exacta para cada ciudad, depende de dónde te encuentres y de la orientación específica del predio donde vas a construir. Y también es relevante poder aprovechar la luz natural, sin deslumbrarnos, sin hacer incómodo el espacio. En esto nos va a ayudar mucho este análisis. Por aquí tenemos la ficha de inspección. Nosotros podemos seleccionarla, dar clic en cualquier punto y nos indica las horas del día en la fecha y hora determinada que tendríamos incidencia solar. Por aquí en la configuración podemos decirle que nos diga de las 8 de la mañana, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Y ahí vemos cómo se llegan a modificar los resultados. Y podemos ver que en diciembre, que ya es una zona invernal, pues cambia completamente la incidencia solar sobre el edificio dentro del mismo rango de horas. ¿Qué resultados nos muestra? En el suelo, en los techos y en las fachadas. Y por aquí en highlights o en la información relevante, pues nos indica el porcentaje de sol directo que se recibe en al menos 3 horas
las fachadas que reciben o el porcentaje de fachada que recibe luz solar directa y el porcentaje de techos. Podemos ver que los techos tienen bastante incidencia solar y eso nos haría pensar, podemos aprovechar para colocar paneles, por ejemplo. Pero hay otro estudio para detallar esto. Por aquí nos desglosa los porcentajes en horas metros cuadrados y el porcentaje total que ocupa de una a una, de 0 a 1 hora, de 1 a 2, de 2 a 3 horas y así. Por aquí en la configuración podemos definir o modificar, ¿no? Que sean más o menos horas o hasta tal cantidad de horas y en función de los requerimientos, pues ya podemos visualizar los resultados de este análisis. En la gráfica inferior tenemos igualmente la incidencia de horas menor, es lo que vemos más azul, y la incidencia de horas mayor es lo que vemos más en amarillo. Si recorremos esta gráfica, pues podemos observar únicamente el rango que nos interese. Si de pronto yo genero este análisis para dos propuestas distintas y vamos aquí a comparar y voy a seleccionar las horas de sol para esta propuesta y las horas de sol para esta otra propuesta. Algunos análisis ya estaban generados previamente para poder tener una visibilidad más rápida y entonces puedo decir, ok, en esta zona de la fachada me va a ir mostrando las incidencias en diferentes puntos y podemos comparar. Vamos a regresar a la ficha de diseño. Es importante tomar en cuenta que este análisis considera el análisis, perdón, considera el horario de verano y los rayos se calculan, me parece que cada 6 minutos. De cualquier forma está utilizando tecnología muy avanzada actualmente, se basa en Optics Ray Tracing de NVIDIA y pues tenemos resultados bastante buenos. Una de las características de Forma es que busca que aun si no tienes mucho conocimiento en este tipo de herramientas, puedas visualmente tener acceso a ellas muy rápido, con una curva de aprendizaje muy sencilla, para facilitar la toma de decisiones de diseño. Vamos a ver la siguiente, que es el potencial de luz diurna y bueno, gran parte de nuestra vida la vamos a pasar dentro de los edificios. Muchos estudios demuestran que el acceso a esta luz natural va a influir en la salud, en el estado de ánimo, en la productividad que tengamos. Entonces es muy importante diseñar tomando en cuenta la incidencia solar. Y bueno, en muchos países ya se han definido normativas que indican, necesito que el edificio que construyas tenga tal porcentaje mínimo de incidencia solar, de ventanas, etcétera. Otras únicamente indican suficiente luz, pero no dan un porcentaje específico. Depende en dónde te encuentres. En este caso, este análisis, el de potencial lo vamos a empezar a correr. Nuevamente podemos definir qué área seleccionar. Vamos a correr el análisis en lo que les voy explicando un poquito más. Y bueno, este análisis nos va a proporcionar información muy valiosa sobre el rendimiento de la luz natural en el edificio. Nos va a destacar zonas de la fachada con niveles de luz que puedan ser inadecuados o que tengamos que corregir en el diseño para mejorar la calidad del espacio que vamos a habitar. Por aquí ya nos puede mostrar los resultados. Y aquí lo que vamos a obtener dentro de esta ventana son una calificación o un termómetro para las áreas donde se pueden necesitar ventanas más grandes, modificar la orientación o modificar la forma del edificio para tener mayor acceso a la iluminación natural. Entonces, si nuevamente tomamos la herramienta de inspeccionar,
pues aquí podemos ver la calificación que se le está dando. Los colores son bastante prácticos para entender qué está pasando, las áreas en las que tenemos mayor incidencia de luz y las áreas en las que obviamente por el contorno, por la forma del edificio, por la orientación que pueda tener, estamos teniendo menor incidencia solar. Entonces, esto nos ayudaría mucho a entender, okey, yo necesito ventanas más grandes en la parte inferior del edificio, o a lo mejor, si la disposición de los accesos me lo permite, girar el edificio, porque estoy observando que de este lado la incidencia solar es mucho mayor. Bueno, a raíz de esta observación es que podemos empezar a tomar estas decisiones de diseño. Y por aquí nuevamente tenemos el porcentaje, la cantidad de metros cuadrados y vemos que en su mayoría tiene una calificación de entre 19 y 23, 23 y 27 y por acá hay una zona que tiene 37 o más que seguramente es toda esta zona del edificio. Lo mismo tenemos para los techos y para otros. Vamos a continuar con el análisis de viento y este análisis también está muy interesante. Aquí podemos definir los límites o un círculo predefinido que nosotros podemos colocar, decirle, por aquí quiero que este sea el contorno. Ahora tenemos dos tipos de análisis, un análisis rápido y un análisis detallado. El análisis rápido funciona con Machine Learning, con inteligencia artificial, y lo que hace es que con base en cálculos de análisis detallados y la información que tiene del contexto, va a predecir el posible comportamiento del viento en el área en la que estamos analizando el edificio. Entonces, es una predicción basada en inteligencia artificial, lo hace bastante rápido. Esto nos sirve como de manera orientativa mientras estamos en las fases iniciales de diseño para entender nuevamente las velocidades del viento. Primero que nada tenemos dos elementos que se están calculando, el confort y la dirección del viento basada en la famosísima rosa de los vientos, que todos los que hemos hecho algo sustentable estamos un poquito o trabajado con orientaciones del edificio, estamos un poquito ya relacionados tal vez con los vientos dominantes para el diseño. Y pues por aquí vamos viendo el confort, ¿no? Por el momento no tenemos. Vamos aquí a editar y podemos ver la escala que se está seleccionando, en este caso el Slowson, dependiendo del país donde te encuentres o los estándares podría ser otra. Y aquí podemos observar si se llegan a modificar dependiendo de esta escala los valores. ¿Y qué podemos observar? En cada una de estas, ya sea sentado, de pie, paseando, caminando o ya un estado incómodo para el viento, pues, nos indica las velocidades, ¿no? Todavía entre 1.8 y 3.6 metros por segundo estamos en un estado confortable y de ahí, pues, empieza a sumar. Lo que podemos ver es que dentro del área que ocupa el edificio, hasta ahorita tenemos, bastante confort o funciona bien. En las direcciones, pues obviamente nos marca los vientos dominantes de acuerdo a la información que por defecto esté tomando, de acuerdo a tu zona geográfica, Autodesk Forma va a tener esta información dentro de sus bases de datos. Es posible cargar rosas de los vientos o elementos que indiquen vientos dominantes en tu zona. Y nuevamente, pues nos va mostrando el comportamiento o los resultados de la dirección del viento de acuerdo a la zona que seleccionemos. En este caso no tenemos zonas o con límites conflictivos dentro de lo que estamos visualizando. Y ahora me gustaría mostrarles, aquí desde el historial podemos acceder a los últimos análisis
de esta categoría que hayamos realizado o a todos los análisis. El análisis de viento detallado, que sí toma en cuenta otros aspectos y que es más complejo porque este análisis se basa en CFD, que es la simulación de dinámica de flujos computacional y es mucho más complejo, puede tardar de 40 minutos a 200 minutos en realizarse aproximadamente. Entonces, este análisis lo realizamos previamente para que lo puedan observar, pero que tomen en cuenta que ya que tomen en cuenta todo el contexto y toda la información disponible, sí puede tardar un poco más en realizarse. Entonces, ahorita van a observar que sí tenemos más información, está más detallado, dependiendo del área y los espacios que deseamos visualizar en esta gráfica, donde podemos observar los metros por segundo y el porcentaje, pues ya podemos observar más a detalle las zonas que a lo mejor podrían llegar a tener conflicto de viento, pero en general está bastante bien en cuanto a direcciones. Podemos ver que incluso se podría generar ventilación cruzada. Y en confort vemos que es bastante similar el análisis detallado que nos está entregando en función al que teníamos anteriormente, que estaba generado con las predicciones del análisis rápido. Entonces, ya que tenemos esta información, pues podríamos definir de qué lados nos conviene tener más ventanas, si nos convendría girar la orientación del edificio, dónde podemos generar ventilación cruzada. Para esto nos sirve tener acceso a este tipo de información. Vamos ahora al análisis microclimático. Y bueno, este análisis tiene como objetivo ayudarnos a tomar decisiones más informadas y sostenibles al diseñar los espacios exteriores. Básicamente, con este análisis vamos a combinar los resultados que tengamos del análisis solar, el análisis de luz natural y de viento con condiciones meteorológicas locales para calcular la temperatura percibida en un entorno. Muchas veces hemos visto seguramente en un pronóstico del tiempo, ¿no? Que estamos a 10 grados, pero se siente como 5. ¿Por qué? Por cuestiones de humedad, por cuestiones meteorológicas de este tipo, puede cambiar la temperatura o el microclima que se genera, ¿no? Seguramente han estado en un espacio muy caluroso, pero que está lleno de árboles, ¿y qué pasa? Que el aire se siente más fresco. Entonces, esto es lo que nos ayuda a calcular este análisis. Puede ser muy rápido de calcular o puede tomar entre 40 y 200 minutos, dependiendo si ya se hizo previamente o no un análisis detallado de viento. En este caso ya lo tenemos, así que no debe tardar mucho en realizarse. Vamos a seleccionar el área que deseamos. Aquí podemos aumentar el radio o disminuirlo. Esto también lo podemos hacer con el viento y con el ruido. Y vamos a dejarlo en el más pequeño para que tarde lo menos posible. Corremos el análisis. Y lo que nos va a entregar este análisis es la predicción, perdón, la predicción aproximada de la temperatura del aire. Vamos a ver el análisis. Primero que nada, aquí perdón, creo que me cambié de ventana o no sé qué hice. Le di clic al otro análisis, al anterior. Ok, ahora sí. Primero que nada podemos decidir en qué mes deseamos evaluarlo. Vamos a ver, por ejemplo, enero. ¿Y qué tenemos aquí? Las zonas, el viento, si se fijan, todavía lo está calculando. Nos está dando la temperatura del aire promedio o la que va
a estar por encima de otras temperaturas, la que predomina. Podemos definir también una hora en específico y ver cómo se va modificando. En este caso vamos a dejarlo a las 2 de la tarde, que es una hora bastante crítica con el sol. Y aquí en los porcentajes vamos a tener la temperatura del aire y nos está indicando, por ejemplo, dentro de las estadísticas en tierra, si existe estrés térmico moderado o no existe estrés térmico. Vemos que en la mayoría de las zonas no existe estrés térmico, pero tenemos un 42% que sí. Y en los techos es mayor, obviamente, porque hay más incidencia solar. Por aquí abajo tenemos información de la información climática que está tomando para hacer el cálculo. Y vamos a cambiar de fecha. Nuevamente podemos ver cómo estos porcentajes se modifican. Y pues obviamente en una temporada fría van a ser más marcadas las zonas verdes. Esto nos puede ayudar a definir, por ejemplo, si además de utilizar ventilación cruzada, podríamos colocar plantas, podríamos modificar nuevamente la orientación del edificio, si vamos a tener ese estrés de calor o confort dentro del espacio y es la función de este. En todos los casos, si se fijan, podemos modificar estas gráficas y observar únicamente las zonas que se encuentren en un rango predeterminado. Entonces es bastante gráfico, fácil de manejar y observar las zonas que necesitemos. Vamos a continuar con el análisis de ruido. En este caso, nuevamente podemos determinar un análisis rápido o un análisis detallado. Y para calcular las condiciones de ruido, vamos a necesitar información adicional. Voy a ir rápidamente a la información contextual y aquí van a ver que tenemos los caminos OSM Roads. Es recomendable que para hacer este tipo de cálculos agreguen esta información a su modelo. Por aquí vemos que ya contamos con algunos caminos. Y esta información, ¿por qué es relevante? Porque para hacer este cálculo, y vamos a ir rápidamente, este análisis también puede llegar a tardarse un ratito, entre 2 y 10 minutos, pero vamos a ir rápidamente a otra propuesta, donde ya tenemos un análisis realizado. ¿Y cómo obtenemos este análisis? Vamos a necesitar hacer uso ya sea de traer la información de las calles y esta información debe tener información específica del tráfico o la tenemos que introducir manualmente. ¿Dónde se encuentra esta información? En cada país puede variar, incluso dentro de la información de los países que forma considera, hay algunos que ya cuentan con esta información de tráfico, hay otros casos en los que vamos a tener que introducirlo manualmente. Voy a ir rápidamente aquí y lo que vemos es que, por ejemplo, aquí yo tengo una calle marcada y además tenemos las vías. Dentro de estas calles, lo que tenemos que hacer es indicar la información del tráfico. Esta información la tendríamos que obtener de los países, de las páginas de gobierno, de cada país, etcétera. Pero, por ejemplo, supongamos que esta es una calle de poco tráfico en la que puedes ir a 20 kilómetros por hora. Y que tiene un ADT o Average Day Traffic, un promedio de tráfico diario, de acuerdo a los valores que se calculan universalmente
de 250 porque es una calle de poco tráfico. Esto puede variar entre cada país y le damos esa información de tráfico para que pueda hacer el cálculo. Ahora, ¿cómo utilizamos estos caminos? Bueno, en ese caso tendríamos que retrasarlos. Vamos a seleccionar esta herramienta y lo que haremos es seleccionar las calles que deseamos incluir en este estudio. Estoy seleccionando con la letra T la herramienta de Roads para crear estos. Como ves, ahora ya los puedo seleccionar y una vez que los puedo seleccionar, lo que puedo hacer es introducir esta información. En este caso, estas serían vías mayores. Digamos que aquí puedes ir a 50 kilómetros por hora y que tiene un tráfico diario de 1000, por ejemplo. Y lo mismo para esta vía de acá. Vamos a introducir los mismos valores. Y ya con estos valores, ahora sí podríamos tener la información para calcular el ruido. Nuevamente vamos a tener en el examen de ruido rápido, que funciona igual que con el de viento, nos hace un cálculo con inteligencia artificial, pues vamos a tener el total, lo que corresponda únicamente a caminos y lo que corresponda a rails o vías, por ejemplo, de ferrocarriles, que en este caso no tenemos marcadas. Por aquí nos está dando los porcentajes que tenemos. Es bastante obvio de acuerdo a la marca de color donde se estaría presentando más ruido, obviamente en las vías primarias. Por aquí hay un poco más de ruido porque hay una vía que está atravesando el edificio y en esta zona que están más alejadas las vías, pues hay mucho menos ruido. Vamos aquí a todos los análisis. Ujú. Ok, vamos a regresar a la propuesta 4. Por acá es donde ya tenemos ese estudio. Como se tarda un poquito, lo generamos previamente para que puedan ver a detalle el comportamiento que pueda tener en cada uno de estos análisis. Y si hacemos modificaciones en la propuesta, pues obviamente los podemos comparar. Entonces es importante obtener esta información de páginas de gobierno o de información fidedigna que tengan de acuerdo a la zona en la que se van a realizar los estudios de ruido para poder analizar esta parte. Vamos a continuar con el análisis de energía solar. Y bueno, este análisis nos va a permitir evaluar el potencial que tenemos para la generación de electricidad con paneles de energía solar. Es decir, que podamos colocar en los techos o en otras superficies que tengan alguna inclinación o en las cuales con la estructura se pueda generar una inclinación para captar luz solar y generar energía que podría alimentar al propio edificio. Básicamente se va a enfocar en fachadas, en techos y en el suelo, dependiendo de lo que seleccionemos. Vamos a tomar los límites y a correr el análisis. Este normalmente se realiza bastante rápido y lo que se va a considerar es el ángulo de la incidencia solar y los efectos de todo lo que esté sombreado, ¿no? Si yo tengo estos edificios en el entorno, pues los va a tomar en cuenta. Si tengo árboles que puedan afectar una zona donde pudiese haber un panel, lo va a tomar en cuenta. Y es importante también que tomemos en cuenta que en general el panel eh, va a tener una eficiencia de entre el 15 y el 20% para convertir la energía que percibe en energía eléctrica. Entonces aquí lo que vamos a ver es, por ejemplo, podemos definir que sean los techos, lo que vamos a filtrar para ver las áreas o identificar áreas en específico con algún ángulo.
Y obviamente las zonas que están más amarillas son las que más podemos aprovechar para colocar paneles porque es donde mayor incidencia solar tendríamos. Con el inspector podemos ver los kilowatt hora por metro cuadrado, me parece que así se dice, que tendríamos en cada zona. Y podemos deducir que esta es la principal zona que sería de nuestro interés para colocar paneles solares. En la parte inferior podemos ver o decir, ok, si yo coloco el 60% de esta superficie con paneles solares y calculo una eficiencia del 15%, voy a tener un total de 4.729 metros cuadrados de paneles y voy a anualmente calcular esta cantidad de kilowatt hora para generar energía eléctrica. ¿Sí? Si modificamos estos porcentajes o a lo mejor tenemos un panel un poco más eficiente, pues de acuerdo a eso vamos a hacer el cálculo de qué tanta energía podríamos generar. ¿De dónde obtengo, por ejemplo, esta información? Los proveedores, las personas que crean y venden los paneles solares, te pueden dar el porcentaje de eficiencia que tiene y el área de cobertura, pues va a depender generalmente de qué tanto techo tenemos, qué parte es aprovechable y cuánto se desea invertir para colocar este tipo de paneles. Y finalmente tenemos el análisis de carbón incorporado. Este análisis es bastante nuevo dentro de Forma, todavía está probándose. Y aquí lo que vamos a hacer es enfocarnos en temas de sustentabilidad. ¿Para qué sirve este análisis? Em, el carbono incorporado se refiere básicamente al carbono que se emite en la producción, el transporte, el mantenimiento y la vida útil de los materiales de construcción. Hay otro término al que se le llama carbono operativo y este es más controlable una vez que se genera la construcción. Pero el carbón incorporado es ese que trae la huella ecológica y que no vemos, porque ya viene dentro de los materiales, dentro del transporte, dentro de todo lo que se hace previo o en la construcción para llegar a construir el edificio. Entonces, mientras más se hacen edificios sustentables, se ha notado que son cada vez más o cada vez es mayor la huella de carbono incorporado porque es menos controlable. Entonces, muchas de las personas que diseñan de manera sustentable, quienes están interesados en obtener certificaciones LEED, por ejemplo, pues se enfocan en datos como estos. Y otra de las razones por las que Forma incorpora este análisis es para poner el tema sobre la mesa de qué tanta huella ecológica está teniendo el edificio que voy a diseñar para lograr una construcción sustentable. Y bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es que necesitamos darle información a Forma para que haga este cálculo. Vamos a seleccionar los edificios y aquí vamos a tener que definir, por ejemplo, el tipo del edificio. Vamos a tener que definir alguna estructura y el material que tengamos en la fachada, además de un radio o porcentaje entre ventanas y muros. Vamos a bajarlo al 35%, por ejemplo. Y vamos a suponer que este edificio, por ejemplo, vamos a cambiarlo a comercial. Y también podemos seleccionar zonas específicas como para combinarlo. Y definir únicamente en esa área el tipo. Una vez que tenemos esta información, por aquí vamos a tener información de las definiciones. Esta información es base, puede modificarse entre países.
Estos estudios se basan en la información de CS Scale o en su sitio web, entonces utilizan la información que ellos utilizan. Y por aquí tenemos dentro de algunos materiales y dentro de algunas funciones, pues las cargas que tienen cada uno de estos para considerarlos a la hora de hacer el estudio. Una vez que se tenga esta información bien definida, podemos correr el análisis, que también se puede tardar un ratito, entonces por aquí tenemos algunos ya realizados. Y aquí lo que nos está mostrando sería la huella de carbono, que en general se encuentra por arriba de 600 y hasta 750. ¿Qué nos está diciendo este análisis? Que sería recomendable a lo mejor modificar la estructura o los materiales con los que se está trabajando para poder bajar esta huella ecológica que estaría dejando esta construcción. Entonces, visualmente nos ayuda un poco a generar conciencia en este aspecto. Y bueno, una vez que hacemos cualquier tipo de análisis, podemos acceder a comparar desde aquí, podemos seleccionar las propuestas que deseamos comparar. Desde este panel podemos ir a comparar o directamente podemos seleccionar algún estudio y compararlo. Vamos a entrar, por ejemplo, a la ficha de comparar. Y vamos a decir que entre estas dos propuestas, a mí me interesa, por ejemplo, ver el potencial de luz diurna. Por aquí podemos cerrar lo que no nos sirva. Aquí podemos cerrar esta ventana si únicamente quisiéramos tener como acceso visual a las propuestas. Y siempre podemos tomar alguna captura, esto lo vamos a ver en la siguiente etapa, cómo manejar esta información, pero bueno, desde aquí podemos posicionar cámaras o generar capturas para llevarnos esta información a alguna presentación, guardarla o compartirla con un cliente. Y desde aquí podríamos comparar, inspeccionar ambas propuestas y pues ver las diferencias entre ellas y qué se puede mejorar. Estos son todos los análisis que hasta el momento Forma tiene disponible. Es importante que sepan que bueno, Forma se está actualizando constantemente y es probable que en el futuro tengan nuevas funciones o que algo de lo que vimos hoy pudiese cambiar en la interfaz en algún momento porque se está actualizando constantemente y se está buscando que sea lo más user friendly o sencillo de utilizar para todos los usuarios. Ahora sí, si tienen alguna duda, la podemos empezar a platicar. Perfecto, Brenda, genial. Pues como decía la experta, si tenéis alguna duda la podéis dejar en el chat. También estoy comprobando en LinkedIn si alguien nos ha dejado alguna pregunta. De momento no. Veo que no tenemos nada en el chat. Tampoco tenemos ninguna pregunta aquí. Vale. Pues, a ver. Bueno, si no tenéis ninguna duda, si todo está claro, yo creo, Brenda, que entonces lo podemos dejar aquí. De momento no tenemos ninguna pregunta ni en el chat ni en el Q&A. Ah, Vale, mira, tenemos una mano levantada. Sí, mira. Connie ah, Villamizar nos levanta la mano. A ver si te... Connie, ¿quieres que te ¿quieres abrir el demos...? micrófono o Claro, quieres sí? vamos a darle paso. Connie, ¿quieres hablar? Ah, ¿aló? ¿Me Hola, escucha? ¿qué Sí. tal? Hola, Connie. Sí, hola, buenas tardes. Mira, me parece interesante. Lo que pasa es que yo creo que yo me conecté un poquito tarde, estaba confundida porque pensé que la fecha era el 26
sea, la otra semana. Mira, entonces, ¿este es un software que se llama Autodesk Forma o es una aplicación? Es ¿Es una una app? plataforma, es una plataforma en la nube, Mm, pero ¿Se puede descargar de la página de Autodesk? no la descargas, accedes directamente a ella desde el sitio de Autodesk. Déjame ver. Para yo pues acceder con un usuario que tengo Autodesk fue que pude Sí, haz de entrar. cuenta que accedes, por ejemplo, a tu hub desde esta plataforma que es Autodesk Forma. Dentro de tu hub, estas ventanas las vimos en la sesión anterior, por si quieres ver esa sesión. Y aquí dentro de tu hub o dentro de tu espacio, pues tienes los proyectos con los que estés trabajando, los miembros con los que estés colaborando y la configuración. Entonces es una plataforma en línea, accedes a través de un navegador. Se recomienda Chrome, puedes acceder a través de otros, pero creo que en Chrome es, según lo que he leído de Autodesk, en la que mejor funciona la plataforma. Entonces aquí ya Sí. Ah, tienes ok. acceso a los proyectos. Sí. Ah, espera un segundito, espere ya. Sí, entonces no es algo que se descarga, es algo a lo que accedes a través de la nube y tienes acceso a ella. Obviamente necesitas una conexión a internet y todo se almacena en la nube. Sin embargo, y esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, Ah, ok. puedes conectar, Sí. sincronizar con Revit, por ejemplo, y hay otras herramientas que también tienen conexión con Forma. Ah, con el Y Revit. entonces, supongamos que ¿Cómo, yo ya, cómo, eh, sí, dime. por, por ejemplo, esa base, ¿de dónde la sacaste? Esa base así, Ah, mira, todo esto lo vimos en la ese sesión archivo. anterior, entonces te invito a que la veas, la sesión anterior, pero Ajá. aquí desde área contextual, pues uno cuando pone la ubicación real del edificio, pues podemos cargar los edificios circundantes, los caminos, la vista satelital, la vegetación que se tiene registrada. Toda esta información depende de Ajá. cada país. En cada país se tiene información distinta. En general, esta que vemos aquí en pantalla es la que se tiene en México, Latinoamérica y en España hay algunos más, pero son básicamente estos. Países como Estados Unidos, como Alemania, tienen información todavía más detallada. Pero bueno, a raíz de esta información que nosotros agregamos a nuestro proyecto con una ubicación geográfica real, es que podemos tener todo el contexto como estos edificios y las calles y la vegetación para hacer el cálculo de cada análisis de los que vimos. Entonces es algo que cargas dentro de tu proyecto cuando lo estás iniciando. Pues pasamos a la Ah, es siguiente decir, pregunta, uno, Connie, para que nos dé tiempo. Si tienes alguna duda más, gracias. nos la puedes dejar. Gracias por abrir el micrófono y por lanzarte a preguntar, que es fantástico. Y ahora te dejaré Gracias. el link en el chat para que puedas dejarnos más dudas o te puedas ver la versión, Ah, ok. la Le agradezco. anterior, el anterior episodio. Gracias, Connie. Creo que Gracias. teníamos una persona más que nos levantaba la mano, ahora ya no. Si no me equivoco, había visto David a alguien. Alberto, David Sí, tiene la mano David, levantada. te damos paso, David. Ya. Nada más era Hola. mi pregunta, así también, ¿de dónde podemos acceder al video anterior, de la sesión anterior? Ahora os dejaré el link en el chat. Ah, Os lo voy a Sí, preparar ahora mismo. está, por ejemplo, en la página donde te registraste a esta sesión de los eventos de Autodesk, en la parte de abajo aparecen el link a la sesión anterior y a la próxima sesión, por si gustan registrarse, aquí los espero. Y ahí pueden, me parece que ahí se sube y también al canal de YouTube Sí, la sesión para que la puedan ver. sí. vale, muchas gracias. Os voy a buscar el link ahora mientras acabamos la sesión. Perfecto. Pues yo creo que, Brenda, nos hemos pasado 5 minutitos, pero lo podemos dejar aquí. ¿Vale? Igualmente, Perfecto. como decía Brenda, os voy a dejar ahora mismo el enlace. No me está cargando el enlace específico de esta sesión, pero os lo dejo aquí, podéis entrar y directamente buscáis. Arriba sale las próximas sesiones y abajo sale sesiones anteriores on demand. Y ahí podéis entrar y ver la grabación. Y aquí, como veis, Brenda nos comenta las próximas sesiones que tenemos.
Así es, el próximo 26 de marzo tenemos la tercera sesión. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? Pues interoperabilidad con Revit, cómo sincronizar. Supongamos que ya elegí la propuesta de diseño que me interesa y me la quiero llevar a Revit. Entonces vamos a ver cómo sincronizar, vamos a ver cómo utilizar las extensiones y vamos a ver cómo exportar información, ya sea en formato de imagen u otros formatos desde Forma para compartirlo con el cliente, para compartirlo con otros miembros, cómo darle acceso a otras personas al proyecto, etcétera. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Brenda, por la sesión de hoy. Gracias por animaros a preguntar en directo, que yo creo que esto es lo que el objetivo, ¿no? Que podamos participar y preguntar. Y lo dicho, entráis en este enlace, podéis ver las sesiones anteriores y apuntaros ya a la siguiente, que la tenemos el 26. Y nada, Brenda, gracias por ofrecernos la sesión de hoy. Gracias, gracias a ustedes. Los espero en la próxima sesión. Nos Hasta vemos la pronto. próxima. Muchas gracias. Que vaya bien.